Soy la doctora Laura Moreno y en este video quiero explicarte algo muy importante que casi nadie entiende bien. El dolor de cabeza no aparece porque sí. No es un castigo del cuerpo, no es mala suerte y no es algo que deba normalizarse, aunque sea común. El dolor de cabeza es una señal y cuando se repite, siempre hay una razón detrás. Muchas personas viven con dolor de cabeza como parte de su rutina. Se despiertan con dolor, trabajan con dolor, se acuestan con dolor. Y lo más preocupante es que han aprendido a callarlo con analgésicos sin preguntarse por qué aparece una y otra vez. El cuerpo no produce dolor por capricho. El dolor es un lenguaje. En el caso del dolor de cabeza, ese lenguaje suele estar relacionado con tensión, circulación, hidratación, sistema nervioso, postura, sueño y hábitos diarios que pasan desapercibidos. Uno de los errores más comunes es pensar que todos los dolores de cabeza son iguales. No lo son. Aunque la sensación pueda parecer similar, el origen puede ser completamente distinto de una persona a otra, e incluso en la misma persona en distintos momentos. El dolor de cabeza tensional, por ejemplo, es uno de los más frecuentes. Se siente como una presión, como una banda alrededor de la cabeza, muchas veces acompañada de rigidez en el cuello y los hombros. Este tipo de dolor no aparece de la nada. Suele ser la consecuencia de tensión muscular sostenida, estrés acumulado y posturas mantenidas durante horas. Pasar muchas horas frente a una pantalla, con los hombros elevados, el cuello adelantado y la mandíbula apretada, genera una carga constante en los músculos que rodean la cabeza. Esos músculos se fatigan, se contraen y empiezan a enviar señales de dolor. Muchas personas no sienten esa tensión durante el día porque el cuerpo se adapta, pero al final del día o al despertar, aparece el dolor, y en lugar de corregir la causa, se toma un analgésico. Otro factor muy común es la deshidratación leve crónica. No hablo de una deshidratación extrema. Hablo de esa falta constante de agua que no da sed intensa, pero sí afecta al cerebro. El cerebro es muy sensible a los cambios en el volumen de líquidos. Incluso una deshidratación leve puede provocar dolor de cabeza. Muchas personas toman café, bebidas azucaradas o refrescos, pero poca agua real. El café puede aliviar el dolor en algunos casos, pero también puede ser parte del problema si reemplaza la hidratación. También está el dolor de cabeza relacionado con alteraciones del sueño. Dormir mal, dormir pocas horas, dormir en horarios irregulares o dormir en posiciones que generan tensión cervical puede provocar dolor al despertar. El cuerpo no se recupera bien y el sistema nervioso queda irritable. Otro origen frecuente es el estrés. El estrés no es solo una emoción, es una respuesta fisiológica. Cuando el estrés se mantiene en el tiempo, el cuerpo vive en estado de alerta. Los músculos se tensan, la respiración se vuelve superficial, la circulación cambia y el sistema nervioso se sobrecarga. En ese estado, el dolor de cabeza aparece como una válvula de escape, no porque el cuerpo quiera molestarte, sino porque está diciendo esto es demasiado. Hay dolores de cabeza que están relacionados con bajadas o subidas bruscas de azúcar en sangre. Saltarse comidas, comer de forma desordenada o consumir muchos azúcares simples puede provocar cefaleas, sobre todo varias horas después. Muchas personas no relacionan su dolor de cabeza con lo que comieron o dejaron de comer, pero el cerebro necesita un suministro estable de energía. Cuando no lo tiene, protesta. También existe el dolor de cabeza asociado a problemas de visión no corregidos, como esfuerzo ocular constante. Forzar la vista durante horas genera fatiga que se traduce en dolor frontal o alrededor de los ojos. Otro factor que se ignora mucho es la mandíbula. Apretar los dientes, rechinar por la noche o mantener la mandíbula tensa durante el día puede generar dolor de cabeza, dolor en las sienes e incluso dolor cervical. Muchas personas no saben que aprietan los dientes hasta que el dolor se vuelve constante.
Y luego está el uso excesivo de analgésicos. Esto es muy importante. Tomar analgésicos con frecuencia puede generar lo que se conoce como dolor de cabeza por rebote. El cuerpo se acostumbra y cuando el efecto pasa, el dolor vuelve con más fuerza. Entonces se toma otro. Y así se crea un círculo difícil de romper. En estos casos, el medicamento ya no está ayudando, está manteniendo el problema. El dolor de cabeza tampoco debe atribuirse siempre a la edad. Es normal a esta edad, no es una explicación médica válida. El cuerpo cambia con el tiempo, sí, pero el dolor recurrente siempre tiene un motivo. Es importante decir algo con claridad. No todo dolor de cabeza es peligroso, pero ningún dolor de cabeza recurrente debería ignorarse. Hay señales de alarma que siempre deben evaluarse, como dolores súbitos e intensos, dolores acompañados de fiebre, rigidez de cuello, alteraciones neurológicas, vómitos persistentes o cambios en la visión. Eso requiere valoración médica inmediata. Pero en la mayoría de los casos cotidianos, el dolor de cabeza es funcional, es decir, está relacionado con cómo vive la persona, cómo se mueve, cómo respira, cómo duerme y cómo gestiona su día a día. Cuando entiendes que el dolor no aparece porque sí, dejas de pelear con él y empiezas a escucharlo. Y escuchar no significa aguantarlo, significa investigar qué lo desencadena, qué lo empeora y qué lo alivia de verdad, porque el dolor de cabeza no es el enemigo, es un mensaje. Y aprender a interpretar ese mensaje es el primer paso para reducir su frecuencia, su intensidad y su impacto en tu vida. Algo que necesitamos seguir desmenuzando con calma para entender qué hábitos lo provocan sin que lo notes, qué errores lo perpetúan y qué cambios simples pueden marcar una diferencia real. Cuando empiezas a observar el dolor de cabeza como un mensaje y no como un enemigo, algo cambia. Dejas de reaccionar de forma automática y empiezas a conectar los puntos. Y esos puntos suelen estar en los detalles cotidianos. Por ejemplo, muchas personas tienen dolor de cabeza siempre a la misma hora, a media tarde, al final de la jornada laboral, al despertar. Esa regularidad no es casual. El cuerpo sigue patrones, y cuando el dolor aparece en un patrón, está señalando una causa repetida. El dolor de cabeza que aparece al final del día suele estar relacionado con sobrecarga muscular, estrés sostenido, mala postura y fatiga visual. La cabeza no duele sola. Duele porque los músculos que la sostienen llevan horas trabajando de más. El dolor que aparece al despertar muchas veces está vinculado a tensión nocturna, mala postura al dormir, bruxismo o respiración deficiente durante el sueño. Muchas personas aprietan los dientes sin saberlo o duermen con el cuello en una posición que mantiene los músculos en contracción toda la noche. El dolor que aparece varias horas después de comer o cuando se salta una comida suele tener relación con inestabilidad de la glucosa. El cerebro es muy sensible a estos cambios. No necesita grandes caídas para protestar. Hay dolores de cabeza que aparecen después de días de poco descanso. No es solo cansancio, es un sistema nervioso que no tuvo tiempo de recuperarse. El cerebro necesita sueño profundo para regular la percepción del dolor. Cuando no lo tiene, todo se vuelve más intenso. Otro factor muy ignorado es la respiración. Respirar de forma superficial, con el pecho, sin usar bien el diafragma, mantiene el cuerpo en un estado de alerta leve pero constante. Esa activación sostenida favorece la tensión y el dolor de cabeza. Muchas personas pasan todo el día conteniendo la respiración sin darse cuenta, especialmente cuando están concentradas o estresadas. El cuerpo interpreta eso como una señal de peligro. La luz también influye. Exposición prolongada a pantallas, luces artificiales intensas o cambios bruscos de iluminación pueden desencadenar cefaleas, especialmente en personas sensibles. No es debilidad, es sensibilidad neurológica.
El ruido constante, aunque no se perciba como molesto, también sobrecarga el sistema nervioso. Vivir en ambientes ruidosos o estimulantes sin pausas aumenta la probabilidad de dolor de cabeza. Y luego está el factor emocional. Emociones contenidas, conflictos no expresados, presión interna. El cuerpo encuentra formas de expresar lo que no se dice. En muchas personas, eso se manifiesta como dolor en la cabeza, el cuello o la mandíbula. Esto no significa que el dolor sea psicológico en el sentido de imaginario. Es fisiológico, pero está mediado por el sistema nervioso. Hay personas que solo tienen dolor de cabeza los fines de semana. Esto también confunde mucho. En esos casos, el cuerpo baja la guardia después de una semana de estrés y el sistema nervioso cambia de estado. Esa transición puede generar dolor. No es raro. También hay personas que tienen dolor de cabeza cuando empiezan vacaciones. No es casualidad. El cuerpo estaba sosteniéndose en modo alerta y al soltar, aparecen síntomas acumulados. Otro punto importante es la cafeína. Puede aliviar o provocar dolor de cabeza según la persona y el contexto. El consumo irregular, el exceso o la retirada brusca pueden desencadenar cefaleas. Muchas personas no lo relacionan. La alimentación en general tiene más impacto del que se cree, no solo por lo que se come, sino por cómo se come. Comer rápido, con tensión, sin masticar, altera la digestión y puede reflejarse en dolor de cabeza por activación del sistema nervioso. Y hay algo muy importante. Normalizar el dolor de cabeza no lo hace normal. El hecho de que todo el mundo tenga dolor de cabeza no significa que deba aceptarse como parte de la vida. Cuando el dolor se repite, el cuerpo está pidiendo un ajuste. No siempre es grande. A veces es tan simple como beber más agua, moverse, cambiar postura, dormir mejor o bajar el nivel de exigencia. El problema es que vivimos en un entorno que premia ignorar el cuerpo. Aguantar, seguir, resistir. Y el dolor de cabeza aparece como el recordatorio más directo de que algo no está funcionando bien. Por eso, reducir el dolor de cabeza no suele lograrse con una sola acción, sino con pequeños cambios sostenidos que le devuelven al cuerpo un margen de equilibrio. Y cuando empiezas a identificar qué hábitos lo desencadenan en tu caso, el dolor deja de ser impredecible. Se vuelve comprensible. Y lo comprensible se puede manejar mejor, algo que nos lleva naturalmente a hablar de los errores más comunes que perpetúan el dolor de cabeza y de las señales que indican cuándo no es un dolor funcional, sino algo que necesita evaluación más profunda. Y aquí es donde muchas personas, sin darse cuenta, mantienen vivo el dolor de cabeza con errores que parecen pequeños, pero que repetidos día tras día impiden que el cuerpo se recupere. Uno de los errores más comunes es tratar el dolor solo cuando aparece, sin observar qué pasó antes. El analgésico se convierte en la respuesta automática. El dolor baja, pero la causa sigue intacta. Al día siguiente, o a los pocos días, el dolor vuelve. Con el tiempo, el cuerpo aprende ese patrón. Tensión, dolor, pastilla, alivio temporal. Y el sistema nervioso se vuelve más sensible al dolor, no menos. Esto es algo que ocurre a nivel neurológico. El umbral del dolor baja. Otro error frecuente es vivir con el cuello y los hombros elevados sin notarlo. Muchas personas pasan horas con los hombros cerca de las orejas, especialmente frente al computador o el celular. Esa contracción constante reduce el flujo sanguíneo a la zona y sobrecarga los músculos que irradian dolor hacia la cabeza. También está el hábito de apretar la mandíbula durante el día, no solo por la noche. Estrés, concentración, enojo contenido. Todo eso se va a la mandíbula, y la mandíbula está directamente conectada con músculos y nervios de la cabeza. Muchas personas con dolor de cabeza recurrente nunca han pensado en su mandíbula, y sin embargo, cuando logran relajarla, el dolor disminuye. Otro error silencioso es no hacer pausas mentales. No solo pausas físicas, sino pausas reales de estímulo. Pasar de una pantalla a otra, de una tarea a otra,
sin descanso, mantiene el cerebro en sobrecarga constante. El dolor aparece como señal de saturación. El cerebro necesita momentos de baja estimulación para resetearse. Sin eso, la tensión se acumula. La falta de movimiento también influye. Estar quieto muchas horas reduce la circulación. La cabeza necesita buen flujo sanguíneo. Levantarse, caminar unos minutos, cambiar de postura, puede prevenir muchos dolores que luego parecen inesperados. Otro error común es subestimar el impacto del sueño. Dormir mal una noche puede no causar dolor. Dormir mal varias noches seguidas casi siempre lo hace. El sistema nervioso pierde capacidad de autorregularse. Dormir a deshoras, usar pantallas hasta tarde, dormir con tensión, todo eso se acumula. El dolor de cabeza no es inmediato, es la consecuencia. También hay personas que viven deshidratadas sin saberlo. No sienten sed intensa, pero el cerebro sí lo nota. La hidratación insuficiente es una de las causas más simples y más ignoradas de dolor de cabeza. Y algo muy importante, vivir en modo exigencia constante. Autoexigencia, presión interna, perfeccionismo. El cuerpo no distingue entre estrés externo e interno. La carga es la misma. El dolor de cabeza aparece muchas veces en personas que pueden con todo, hasta que el cuerpo dice basta. Por eso, cuando alguien dice, el dolor me aparece de la nada, casi siempre, si se observa con calma, se descubre que no apareció de la nada. Apareció después de días de tensión, de hábitos repetidos, de señales ignoradas. El cuerpo no grita sin antes susurrar. El dolor de cabeza suele ser ese grito final. Entender esto no significa vivir con miedo, ni analizar cada sensación. Significa escuchar patrones, no síntomas aislados. Y también es fundamental saber cuándo el dolor de cabeza no debe normalizarse. Si el dolor cambia de forma brusca, si es el peor dolor de tu vida, si aparece junto con debilidad, dificultad para hablar, confusión, fiebre, rigidez de cuello o visión doble, eso no se explica con hábitos. Eso requiere evaluación médica inmediata. Pero fuera de esas señales de alarma, la mayoría de los dolores de cabeza recurrentes están ligados al estilo de vida, al sistema nervioso y a la forma en que el cuerpo está siendo exigido día tras día. Cuando empiezas a hacer pequeños ajustes, hidratarte mejor, moverte más, respirar profundo, relajar la mandíbula, dormir con más conciencia, reducir la sobreestimulación, el dolor no desaparece mágicamente, pero empieza a perder fuerza. Y eso es clave, porque el objetivo no es eliminar el dolor como si fuera un enemigo, sino reducir la necesidad del cuerpo de usar el dolor como mensaje. Cuando el cuerpo siente que ya está siendo escuchado, no necesita gritar. Y ahí es donde muchas personas descubren que el dolor de cabeza no era un problema aislado, sino una señal de cómo estaban viviendo, una señal que, una vez entendida, permite cambiar el rumbo con decisiones simples, sostenidas y mucho más efectivas que vivir apagando el síntoma una y otra vez. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir cada nuevo video donde explico, con claridad médica y sin alarmismo, por qué el cuerpo envía señales como el dolor de cabeza y cómo interpretarlas correctamente. Comparte este contenido con alguien que viva tomando analgésicos sin entender la causa real de su dolor. Deja tus preguntas o experiencias en los comentarios y acompáñame para seguir aprendiendo a escuchar al cuerpo, reducir el dolor desde el origen y mejorar la calidad de vida con cambios simples y sostenibles.